Askirukipan takenitaki. Aski urupipanaya tichiri. Askiurukipanaya tichiri. Kunhamasiptasam. Waliki. Waliki takeni. Isa. Walik kalyantañan, ¿ya? ¿Alguien se ha aprendido alguna canción? ¿Nadie todavía? Askirukipan takenitaki. Aski urupipanaya tichiri. Ah, ¿Nadie se ha aprendido alguna canción? Naya yatichiri. A ver. Taukir Eh, kayil kitatantaj. La canción de Urpila. Ya. Anchita linda, anchita, anchita, anchita. Ya, acá, ya. Haylintam kuyaka. Ya, Doris. Ya, los demás si pueden seguir adelante, ¿ya? Vamos. Kunata kisa Urpila. Kumagmus payista. Kunata kisa Urpila. Kumagmus payista. Hichaja jaita wayista. Chuymajajlla kisiskiwa. Hichaja jakta wayista. Hiwañas kaukin karaki. Tataratatata. Hiwañas kaukin karaki. Unatakis jakta wayista. Waliki, waliki, kuyaka Doris. Muy bien, excelente. Ya, entonces, ahora todos saben, cualquiera voy a llamar desde mañana o desde la siguiente clase y van a cantar una canción, cualquiera que sea, ¿no ven? Muy bien, seguimos ahora con nuestro aprendizaje, ¿ya? Lo último que hemos visto son algunas preguntas complementarias para saber de dónde eres y dónde vives, ¿correcto? Isa. ¿Ya? A ver, yantañan, ¿ya? ¿Dónde está? Vamos a hacer la prueba, a ver. Uyaka Felipa, Humascauquita Tasa. Nayak Sandia Marcatatwa. ¿Cauqui marca? Sandia. En Puno queda. Sandia Marcatatwa. Sandia. No conozco. Walik, Cuyaka Felipa. Cuyaka Dali, Cauquita Tasa. Nayak Tacna Marcatna, Perú. Tacna. Gilata Diego Mamani, Humascauquita Tasa. Nayak el Alto Patatata. El Alto. Waliki. Cuyaka Epifania Toma Limapata, Cauquita Tasa. Nayaj, centro poblado Challacollatwa. Cauquín Quisucaja. ¿Dónde está eso? Huacullani Marcatatwa. Huacullani. Waliki. Cuyaka Graciela Huanchi, Cuyaka Cauquita Tasa. Nayaj, Tacna Marcatatwa. Waliki. Muy bien, Waliki, ¿sí? Van a seguir practicando esas dos preguntas. Ahora vamos a avanzar lo que son los alimentos, ¿ya? Los alimentos. Alimento en Aymara, a ver, vamos a
utilizar un verbo, ¿ya? Manca. Manca es igual a comida, ¿ya? Comida, ¿ya? Comida. Por ejemplo, mancaña es el verbo comer, ¿no ve? Comer. Mancañani, eso es comeremos, ¿no? Entonces, así se va conjugando, porque es un verbo, ¿ya? Entonces, mancaña es un verbo y como cualquier verbo en castellano, eh, se conjuga, ¿ya? Ahora, esto es una alternativa para utilizar para los alimentos. Lo otro es juira. Juira. Esto en todo caso es alimento. Pero ¿cuál es la diferencia? Muchas veces utilizan mancaña, ¿no? Mancaña naca, ¿no? Mancaña naca, ¿no? Entonces, mancaña naca sería como comidas, ¿no ve? Comidas. Pero en realidad lo que tenemos no son las comidas, ¿no ve? Son alimentos, ¿no ve? ¿Ya? Ahora, juira es alimento. Sin embargo, hace referencia a aquellos que se pueden almacenar. Ahora, hoy en día ya más se utiliza esto, pero antiguamente se utilizaba esto porque todo lo que se producía aquí en esta parte del altiplano donde se hablaba el aymara, básicamente todos los alimentos se podían almacenar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la papa, ¿no? Entonces, le volvían en chuño, en tunta, y ya estaba ya se podía almacenar, ¿no? Y todos los demás alimentos se podía almacenar, ¿no? O se puede almacenar. Sin embargo, hoy en día ya no hay solamente estos productos secos que se pueden almacenar, sino ya hay verduras, ya hay frutas, ¿no ven? Entonces, ahí ya la complejidad un poco, ¿ya? Entonces, pero tengamos presente estos dos y su significado, ¿ya? Ahora, también hay que entender, ¿no? Hay productos que son típicos de esta región, por lo tanto tienen nombre propio, ¿no? En Aymara, ¿sí? Pero hay otros productos que no son precisamente de esta región Aymara, de esta región que es el altiplano, ¿no? Entonces, se le ha adoptado algún nombre o se le ha asignado algún nombre, ¿no? Se le ha dado alguna interpretación, ¿no? En relación a eso, ¿no? Ahora hay algunos que simplemente no tienen. Entonces, mantenemos directamente en castellano. ¿Ya? Entonces, con esa aclaración vamos a empezar, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el choque, ¿no? Choque. ¿Qué es choque? Papa. Papa. Papa, ¿no? Plata. Ahora, por ejemplo, a ver, voy a hacer énfasis en esto. Así se escribe, ¿no? Choque, yapo. Así escriben, ¿no ve? En libros de historia, ¿no ve? Los que son de La Paz, ¿no ve? Entonces, esto era la región del Choqueapo, ¿no ve? Que es ahora ciudad de La Paz, ¿no ve? Entonces, esto es un vocablo aymara castellanizado, ¿no ve? Mm, Entonces, esto sería en todo caso Choque, yapo, ¿no ve? Yapo, ¿alguien sabe qué significa? Chakra. Chakra. Entonces, así Choque, yapo, ¿qué sería? Chakra de papa. O más o Chakra de menos. papa, ¿no? Sí. Entonces, ahora, ¿por qué? Algunos dicen era chakra de oro, ¿no? Entonces, ¿alguna vez han visto chakra de oro? No. No, ¿no? Lo más No. cercano a esto, ¿no ve? Sí. Entonces, seguramente en esta región, donde está ahora la ciudad de La Paz, seguramente había muchos sembradíos de papa, ¿no ve? Entonces, por eso tenía esta denominación, no es que tenía sembradíos de oro, ¿no? Entonces, esto es lo más cercano, ¿ya? Entonces, eso, ¿no? Para complementar. Ya, seguimos. Siguiente, tenemos, a ver, derivados de la papa, ¿no? Tenemos el chuño, chuño. Pues en castellano decimos chuño, ¿no ve? El chuño en aymara va a ser chuño, ¿ya? Chuño. Ahora, chuño como tal tiene también otra connotación la palabra, ¿no ve? ¿Qué significa aparte? Chuño.
Dicen, por ejemplo, wali chuñura quizá. ¿Qué está diciendo? ¿Yo? ¿Cómo? Frío. Frío, ¿sí? Entonces, por Sí. ejemplo, en un cuarto, ¿no? Parece el refrigerador, ¿no? Wali chuñura quizás, ¿no? Wali chuchura quizá, ¿no? Entonces, chuño es frío. Ahora, ¿por qué se le da esa denominación? Porque es producto de la helada, ¿no ve? Entonces, la papa haces congelar, lo pisas, lo haces secar, ¿no ve? Entonces, se seca, ¿no? Por eso mismo, ¿no? Entonces, chuño. Ahora tenemos lo que es la tunta, ¿no ve? Tunta. La tunta, en castellano igual decimos tunta, ¿no ve? Entonces, ahora el proceso es diferente, ¿no? El chuño directamente hacemos congelar, pisamos y ya está, ¿no? Ahora aquí la tunta hacemos congelar, lo metemos al agua durante 3 a 4 semanas, nuevamente la hacemos congelar, hacemos secar en oscuro, sin la luz, ¿no? Y ya está la tunta, ¿no ve? Otro producto, apilla. ¿Saben qué es apilla? Oca. Oca, muy bien. Hay un Oca. derivado igual que la tunta, ¿cómo se llama? Calla, ¿no? Pues de la pilla se obtiene lo que es la calla, ¿no? Entonces, igual se hace congelar, se mete en el agua, se hace secar, ¿no? La calla. En castellano también creo que decimos calla, ¿no? ¿Sí? Calla. Otro tubérculo. Tenemos el uyucu. Uyucu. ¿Conocen el uyucu? Sí, es papaliza. Papaliza, ¿no ve? Entonces, uyucu, papaliza. ¿Qué más? Por ejemplo, tenemos lo que es el hawasa. ¿Qué es hawasa? Aba. Haba, ¿no? Haba, ¿no ve? Ya, muy bien. Hasta ahí, digamos, algunos productos, no, falta todavía, ¿no? Jupa, ¿qué es jupa? Quinoa. Quinoa, muy bien, jupa, ¿ya? Quinoa. ¿Qué más? ¿Qué más? Cañagua, ¿no? Cañagua. La cañagua es la cañagua en castellano, ¿no? ¿Ya? Cañagua, a ver, ¿qué productos más tenemos todavía típicos que son del lugar? Digo, ¿Perdón? cebada. Cebada, el que es... Cebada es europeo, ¿no? ¿Sí? No, Entonces, por eso, por ejemplo, no tiene nombre, ¿no ve? ¿Qué decimos a la cebada? Ciguara, ¿no? Cebada nomás. Ciguara, ¿no? O sea, aimarizado, ¿no ve? el otro hay O, a un... ver, por ejemplo, decimos algunas veces ciguara puede ser los que tienen colita, ¿no ve? Que también sirve para hacer pito, ¿no? También sirve para forraje, ¿no ve? Ahora puede ser el otro, ¿no? El doctorcito lo llaman en algunos lugares, ¿no ve? El blanquito que al trillar se le quita todo, ¿no ve? Entonces, ya decimos yarano, ¿no ve? ¿Eh? Pero esto es castellano aymarizado, ¿ve? No es aymara, ¿ya? Pero pongamos, seguimos. A ver, ¿qué más tenemos? Vamos ahora a empezar con carnes, ¿ya? Isaño, Aycha, perdón, isaño. El isaño es producto... izaño, eso me estaba olvidando. Izaño, ¿ya? Izaña, dicen algunos lo llaman izaño, ¿ya? No hay problemas, estamos refiriendo a lo mismo, ¿ya? Ahora esto, por ejemplo, se puede variar, ¿no? O sea, tienen denominaciones, igual que la papa, ¿no? Entonces hay diferentes variedades, más de 1600 variedades, ¿no ve? Pero muchas veces conocemos unos cuantos, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo me imagino que conozco unos 10 variedades, digamos, ¿no? Pero imagínense, más de 1000 variedades de papa, uy, tremendo, ¿no? Igual en Izaño hay variedades, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna vez han comido el helado de Izaño? No. Sí, ¿no ve? Esa. Es muy delicioso, ¿no ve? Ahora el izaño, la oca, tienen lo que es la sacarina, ¿no ve? Entonces, hay que hacer solear para que sea muy rico, ¿no ve? Ahora, si no hace solear, no es que no sea rico, pero no tiene un sabor, ¿no ve? Cuando hace solear, es más delicioso, ¿no? Es Bien, dulce. dulce, ¿no?
¿Sí? Dulce. ¿Ya? A los que no saben, esto se llama la tayacha, ¿no? El helado andino, ¿no? La tayacha. Ya. Aicha. Aicha, esto es carne, ¿ya? Carne. Algunos, por ejemplo, en vez de aicha también llaman hakta, ¿no? Hakta, carne. Ahora, la carne puede ser de diferentes procedencias, ¿no ven? Puede ser de la vaca, de la llama, de la oveja, no sé. Entonces, hay que especificar, ¿no? Por ejemplo, yo quiero decir pollo, ¿no? La carne estoy hablando, ¿no? Entonces, huaypa, ¿no? Es la gallina. Yo digo, huaypa, aicha. Esto va a ser pollo. ¿Me dejo entender, no ve? Entonces, ¿qué es lo que va a variar? Esto. Pues yo quiero decir carne de res, ¿no? Entonces, res, o se dice huácanos, ¿no? Porque no es igual un animal de originario, digamos, ¿no? Entonces digo huaca, aicha. Quiero decir carne de llama. Llama se dice carwa, ¿no? Carwa, aicha. ¿Me dejo entender, no ve? Entonces aquí simplemente van a colocar el nombre del animal y seguido del aicha para poder especificar carne de algo. ¿Ya? Bien, seguimos. Entonces, eso sería carne. Pero ahí todavía el derivado es la carne, ¿no? Se llama el charqui. ¿Ya? Charqui. Otros lo llaman chaluna también, ¿no? Chaluna. Ahora, chaluna también puede significar carne fresca, ¿no? ¿Ya? Entonces, charqui nos quedaremos, ¿ya? Entonces, este es el famoso charque, ¿no? Es una forma de guardar la carne también, ¿no ve? Es una forma de conservar la carne, ¿no? Entonces, la carne no se mantiene generalmente, ¿no? Entonces, cuando lo convertimos en charque, ahí sí podemos mantener mucho tiempo, ¿ya? Charque. ¿Qué más? Pescado, ¿no? Los pescados, tanto como vivo, el pescado como tal, o el pez, o el pescado ya como carne, se dice chayua, ¿ya? Chayua. Ahora también hay diferentes variedades, ¿no? Entonces podemos decir, ¿no? Por ejemplo, hay el keri, el maori, el sushi, hay diferentes variedades, ¿no? Entonces, el chayua. Seguimos. Tenemos el auna. Auna. Ahora aquí también hay diferencia, ¿no? En algunos lugares lo llaman anua. Anua. ¿No? La diferencia, ¿no? Dialectal, ¿no? Auna, anua. Exactamente estamos hablando de lo mismo. Esto es el huevo. ¿Ya? El huevo. Entonces, esto es el huevo. Ahora yo quiero decir, por ejemplo, huevo de gallina, ¿no? Entonces, huaypa, anua. O huaypa, auna. Quiero decir huevo de perdiz, ¿no? Esaca se llama perdiz. Esac auna, ¿no? Entonces, siempre por delante voy a especificar el nombre del animal para poder especificar huevo de algo, ¿no ve? ¿Ya? Seguimos. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más me estoy olvidando? Ya. Maíz. Maíz se llama tonco, ¿ya? Tonco. Miel. Miski. Miski. Ahora por ejemplo, estoy diciendo que es miel, ¿no ve? Pero esto también puede ser dulce, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, le invitas un tecito a alguien, es muy dulce las da, ¿no? Wali miskira quizá, ¿no? Entonces, muy dulce también es, ¿no ve? Pues, miski llega a ser dulce, ¿ya? Leche. ¿Alguien sabe cómo se dice en inglés, leche? Milk. Milk, ¿ve? En Aymara se dice milky. Parece que esto lo han adoptado del inglés, ¿ya? Milky, ¿no? Leche. Ahora, queso, ¿no? Entonces, decimos simplemente queso, ¿no ve?
Todos hablan quiso, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, quiso es queso, ¿no ve? O sea, está adoptado, ¿no? Entonces, algunos lo llaman tica, ¿ya? Ahora, como leche es milky, entonces van a escuchar decir milky tica. Milky tica va a ser el famoso queso, ¿ya? El queso. ¿Qué más? A ver, tenemos la harina, ¿ya? Harina se dice o se dice ha-u, ¿no? Harina. Tenemos, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, díctenme. La pasa. Ah, ya, la pasa puede ser un alimento, ¿sí? Pasa. Pasa es un producto mineral, ¿no ve? Que se obtiene de la tierra, ¿no? Aquí en La Paz, en provincia Pacajes, hay lugares así como canteras, ¿no? Hacen tremendo, como minas, ¿no? De ahí sacan. ¿Ya? La Paz. Sal, se dice el jayo, Jai. ¿ya? Jayo. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, díctenme otros alimentos. Chaco. ¿Qué me estoy olvidando? ¿No? ¿Ninguno? Yatichiri, buenos días. El Sí. chaco yatichiri, ¿qué es Ah, alimento? Porque se come con papa. ah, sí, si es alimento, si se puede comer, sí, ¿no? ¿Ya? Pues chaco se tendría que escribir así, ¿no? Chaco. ¿Ya? ¿Cómo es el chaco? Es una El arcilla chaco es, blanca. claro, una arcilla Ah, es como una arcilla verde, igual, que La es pasa, muy bueno. parecida es. como la pasa. Ah, muy bien, no conocía. Ajá. Voy a buscar. Ya. Ahora, algunos otros productos. A ver, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? ¿O qué más quisieran saber? De frutas. Ya, frutas. Plátano. Se dice pocota, ¿ya? Ahora, pocota, ¿qué es en realidad? ¿Alguien sabe? Que Por está ejemplo, maduro, yatichiri. eso. Por ejemplo, a personas dicen, no, pocota ajeo, dicen, ¿no? Ya está maduro, ¿no ve? Entonces, en los yungas también lo llaman maduro, ¿no ve? Entonces, lo han dado esta denominación, está adoptado, pocota, ¿ya? ¿Qué más? Pan, anta, ¿no? Anta, ¿no? Este es el pan, ¿ya? Estamos en frutas. A ver, ¿qué fruta más? A ver, ¿nada más? Y manzana no había yatichiri. No, manzana no. No hay. Entonces, simplemente nos quedamos con manzana, ¿ya? Naranja. Naranja igual, nos quedamos con naranja. Sancayo. Ah, Sancayo, ¿no? Sancayo. Sancayo existe en las montañas, ¿no? Generalmente, ¿no? Creo que Es lo como llaman la tuna. manzana, creo. Hay una fruta, ¿no? La fruta del dragón, ¿cómo se llama? Parecido a eso, ¿no? Pitahaya. Como pitahaya, eso. Pero es pequeñito los Sancayo. ¿Ya? Fruta silvestre. Exactamente. ¿Qué más? A ver, algunos otros productos. Tuna. Tuna, entonces igual tunas nomás, ¿no? Tuna, tunasa. Ahora los silvestres sería el guaraco, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Para ¿Y los el demás. cuscallo yatichiri o piscallo? Ah, puscalla, ¿no? En vez de guaraco, ¿no? Puscalla. Esto sería. Esto sale del guaraco, ¿no? La tuna silvestre, ¿no ves? Los pequeñitos, ¿no ves? Puscalla. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora, fideo, arroz, cebolla.
traten de mantenerlo en castellano nomás, ¿no? Pero si pueden, por ejemplo, van a escuchar decir ciulla, ¿no? Ciulla, ¿no? Esto es cebolla, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, arroza, ¿no? Esto es arroz, ¿no ve? Entonces, simplemente está aymarizado, ¿no? Aymarizado. O sea, es castellano, pero sin embargo está aymarizado a aymara, ¿no? Sí, aymara, ¿no? Algo que no estamos olvidando. Camote. Apichu, ¿ya? Apichu va a ser el camote, ¿ya? Apichu, camote. Aba estaba en los alimentos, ¿verdad? Aba. Sí, hemos puesto. Por ahí, Tostado. guasa, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Lo hemos puesto? Ahí está. Hawas. Hawas. Sí, ya hemos puesto. Tostado. Yatichiri. Ya. Ya ¿Qué es eso? Tichiri, Sí, otro alimento que recuerdo cuando yo era muy pequeña comíamos el chullo, que es de la totora. de la totora, sí. Ujú. Chullo, ¿no? Hay todavía en algunos mercados, ¿no? De la región del lago que venden todavía el chullo, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí se come esto, ¿ya? Bien, hasta ahí. Si algo nos acordamos, anotamos. ¿Está bien? ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta, duda? Ya. Entonces, en base a esto, vamos a hacer ahora conversaciones igual, ¿ya? ¿Ya? Ya Tichiri, la Sí. arracacha es también un alimento la arracacha faltaría. Ah, ya. No sé cómo se llama, racacha nomás, ¿no? ¿O alguien Sí, sabe su nombre? yo lo conozco por arracacha nomás. Ya, entonces racacha nomás. Sí, Racacha, ¿no? arracacha. Mm. Aracacha. Ah, no es la racacha. Aracacha. Ujú. ¿Ya? Listo. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a hacer conversaciones con todo esto, ¿ya? Vamos a utilizar una palabra que se llama achu. ¿Alguien sabe qué es achu? Producir. ¿Ya? Producto, ¿ya? Así como tal va a ser producto, ¿ya? Entonces yo voy a preguntar, Kuna achusa. ¿Qué producto es? Me dejo entender, ¿no ve? Kuna es qué, ¿no ve? Achu he dicho producto. Sa es simplemente para conjugar pronombres interrogativos, ¿no ve? Para hacer preguntas, ¿no ve? Entonces, kuna achusa, ¿no? Ahora incluso aquí yo podría especificar acá, ¿no? Pronombre demostrativo. Acá, kuna achusa, ¿ve? Y la respuesta sería ukaj, digamos, choque, wa. Choque, este sería el nombre del producto. Afirmación, wa. Uka, eso, ¿no ven? Pronombre demostrativo. Ukaj, choquewa. ¿Ve? Ahora, ¿qué va a variar aquí? Simplemente va a variar el producto, ¿no? Entonces, en vez de choque, yo puedo decir hawasa, tonta, chuño, cualquier producto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Se entiende esta pregunta? ¿Sí? Haniti, Kunhamasa. ¿Queda claro, no ve? Hisa yatichiri. Chisa ya Tichiri. Ok, entonces vamos a preguntar. Ustedes inventan cualquier producto, ¿ya? Lo que hemos aprendido. A ver. Catacora Quispe María Eugenia, Cuyaca María, acá Cunachusa, Uka Pocowa, Ocotawa, ¿ya? Ucotawa. Mijail Cruz, Gilata Mijail, acá Cunachusa, Ukaj hawasawa. Liki, Cuyaca Leslie Churata, acá Cunachusa, Un caj chuni. Ah, no, ya está.
Ukaj tunta kukiwa. Tuntawa. Tuntawa. Solo le agregas el wa, ¿ya? Vale, Está bien. a ver. Nuno ses Ramiro, Gilatan Ramiro, acá kunachusa. Ukaj ch'uñuwa. ¿Ya? Vale. Muy bien. Fácil hasta aquí, ¿no ven? Ya tenemos una pregunta. Ahora vamos a hacer otra pregunta, ¿ya? Ahora vamos a utilizar mang, ¿ya? Mang, hemos dicho comida, ¿no ven? Kuna mang, mira, mang. Mang, sa, ¿no ve? Este sa es de esto, ¿no ve? De kunasa, ¿no ve? Ahora es que kuna mang a, ¿no? Simplemente esta elisión vocálica, ¿no ve? Simplemente kuna mang a, estoy diciendo qué comida ahorita, ¿sí? Payaña. Ahora, este payaña. Este verbo es un verbo. Todo lo que termina, todas las palabras que terminan aña, iña, uña, es un verbo infinitivo. ¿Ya? Como en castellano, ¿ve? Ir, ¿no ve? Entonces ustedes se van a fijar, buscan en el diccionario, entonces si termina con aña, con iña, con uña, ese es un verbo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, estoy diciendo aquí payaña, ¿no? Este payaña es verbo cocinar, ¿ya? Verbo cocinar. Entonces voy a conjugar. Para conjugar simplemente quitamos el aña, el iña, el uña, ¿no? Entonces queda como palabra raíz, pai, ¿no? Una mansa pa ya sita. Esto significa ¿qué comida te vas a cocinar? ¿Ya? ¿Qué comida te vas a cocinar? ¿No? Eso significa. ¿Qué comida te vas a cocinar? Ahora, es así, estoy haciendo una traducción literal, ¿no? En castellano no preguntamos, ¿no? ¿Qué cocina te vas a cocinar? Te vas a cocinar, ¿no? Pero en Aymara se habla así, ¿no? Ahora decimos la respuesta. Ahora para esto ya tenemos que saber nombre de platos, ¿no ve? Nombre de platos, ¿no? Entonces, los nombres de plato, por ejemplo, hay algunos, la mayoría es de la época colonial, ¿no ve? Por ejemplo, ¿han leído el famoso libro de Antonio Paredes Candia? La comida popular boliviana. Aquí habla del origen de lo que son los platos, ¿no? Y algo que me llamaba la atención aquí, por ejemplo, decía en una parte de que la primera comida que han compartido los españoles con los campesinos es el chairo, pero no dice chairo, pero yo lo he deducido que es chairo, ¿no? ¿Qué dice? Estábamos en la época colonial, básicamente estamos hablando de lo que es el feudalismo, ¿no? Donde los españoles eran ya los dueños de las tierras y los campesinos eran los que trabajaban simplemente, ¿no? Entonces, todo lo que producían tenían que ir a dejar al patrón, ¿no? Que era el español. A eso lo llamaban el cumunta. Cumunta lo llamaban, ¿no? Entonces, el español lo recibía, pero muchas veces los campesinos tenían que trasladarse días para llevar los productos, ¿no? Entonces, generalmente acampaban en la casa del patrón, ¿no? Dejaban el producto, acampaban y al día siguiente regresaban nuevamente a sus tierras, ¿no? Ahora, muchos españoles, dice, de acuerdo si era bueno o malo, preparaban la comida con la sobra, ¿no? O con los productos que ya no comía el patrón, ¿no? El español. Entre ellos era la sobra del chuño o de la tunta, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, si se compran alguna vez chuño, tunta, al final queda, ¿no ve? Como restos, pequeñas partes de lo que sería el chuño y la tunta, ¿no ve? ¿Sí? Entonces dice, cocinaban con eso una sopa, ¿no? Con chuño, y lo ponían papa y algunas frutas, y las carnes que no servían, ¿no? Generalmente eran los huesos, ¿no? Y eso ponían, y eso compartían, dice, eso era la comida que podían compartir los españoles con los indígenas. Y estamos hablando de lo que es el origen del chairo, por ejemplo, ¿no ve? Entonces, todos conocen el chairo, ¿no ve?
Hisayatichiri. ¿No ve? Entonces, el chairo en el campo, por ejemplo, si van al campo, entonces remojan el chuño, entonces hacen cocer los chuños, pero al final queda la sobra. Ah, entonces de eso se cocina el chairo, ¿no ve? Pero aquí en la ciudad ya es otra, diferente, ¿no? Entonces, ya, estamos hablando del chairo. Entonces, voy a suponer con una masa payasita, ¿no? ¿Qué comida te vas a cocinar, no? La pregunta. Entonces, yo digo, chairo payasija, ¿ya? Payasija, ¿no? Ahí está sí, en vez de ta, pongo el ja. Chairo, ahora puedo decir manca payasija, ¿no? Aquí estoy respondiendo, me voy a cocinar chairo, ¿ya? Esto en castellano, ¿no? Me voy a cocinar. En castellano, así, y la interpretación de sería voy a cocinar chairo, ¿no ve? Aquí, ¿qué comida vas a cocinar, no? No te vas a cocinar, ¿no ve? ¿Ya? Ahora, esta es una pregunta para saber qué vas a cocinarte, ¿no? Luego sería kunampis payasita, ¿no? Kunampis payasita. Esto kuna es ¿qué? Ahora, este es un sufijo impi. Ya, les voy a explicar este sufijo impi un rato, ¿ya? Este es un sufijo impi. Esto significa con, significa más, significa y. En resumen, sirve para adicionar, ¿ya? Este sufijo sirve para adicionar, ¿no? Por ejemplo, yo digo, ¿no? ¿Con quién voy a ir, no? Jupampi, 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 ¿no? Impi, 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 ¿no ve? O digamos dos cosas, ¿no? ¿Con qué animales te vas a viajar, no? Pisimpi, anumpi, ¿no? Pisimpi, anumpi. Estoy diciendo con gato y perro, ¿no ve? Entonces sirve para adicionar. Entonces, kunampi, ¿con qué, no? Entonces, aquí estoy diciendo eso, ¿no? Kunampis, ¿no ve? Allá. Kunampi, ¿no? Aquí está el impi y aquí está el sa, ¿no ve? Con elición. Hemos dicho, este sa sirve para hacer preguntas siempre y cuando estemos con pronombres interrogativos. Kunampis, ahora payan, viene de payañan, ¿ve? Kunampis payasita. Esto, traducción literal sería ¿con qué te vas a cocinar? ¿Ya? Entonces, esto está preguntando de lo que serían los ingredientes. Entonces, recuerden, para enlistar los ingredientes, vamos a utilizar ahora el sufijo impi. Entonces, yo digo, chuñumpi, chuñumpi, choquempi. ¿Qué más tiene el chairo? Jawasita. ¿Ya? Ay, champi. Aguasampi, Ay, aicham, champi. aicham. ¿Eh? Podemos seguir adicionando, ¿no ve? Kunampis payasita, ¿no? Aquí con el kunampis payasita. Choquempi, chuñumpi, choquempi, hawasampi, aichampi. Y al final dice, pa, ya, si, ja. ¿Ya? Ahora recuerden, aquí pueden todavía adicionar más productos, ¿no? Aquí. ¿Ya? Choquempi, chuñumpi, hawasampi, aichampi, arrosampi, siullampi, payasija, ¿no ve? Entonces la terminación, esto, ¿no? Y aquí pueden adicionar otros productos más. ¿Queda claro? ¿Se entiende? Waliki yatichiri. ¿Ya? Ahora ustedes van a hacer el ejercicio con cualquier otro producto o cualquier otro plato, ¿no? Aquí estoy diciendo chairo, por lo tanto estoy enlistando, digamos, productos para el chairo, ¿no? Que sería una pregunta complementaria a esta, ¿no? Pero aquí supongamos, ¿no? Una más payasita. No sé, a ver. Esque pamanca payasija, ¿no? Esque. Esque es producto de la quinoa, ¿no?
Entonces, ¿con qué se cocina el pesca, no? Pues, kunampi es payasito, ¿no? Jupampi, ¿no ve? Jupampi, huaycampi, milquimpi, milquiticampi, ¿no ve? ¿Me dejo entender? Entonces, simplemente enlisto aquí los productos que voy a utilizar para preparar el plato. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta, duda? Yatichiri, en ¿Sí? el Hawasampi, ¿por qué hay doble M? O Ah, ya, no, aquí hay un error nada más. Es impi nomás, ¿ya? Es un error. Quítenle una M, ¿ya? ok. Walik. Tarea, van a hacer los alimentos en Aymara, van a dibujar, como siempre, los voy a dejar en plataforma. Y además van a practicar esto, ¿ya? Con cualquier otro plato, ¿no? Con cualquier otra preparación. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Está todo claro? Profesor, ¿impi qué significaba? Impi es un sufijo adicionador, ¿no? Pues significa, hemos dicho, y o significa con, significa más, ¿ya? Sirve para adicionar, ¿ya? Ok. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿Se ha entendido? Yatichiri, Sí, Mijail, adelante. con respecto al trabajo final, dice, hay un trabajo escrito donde te pide formar grupos de 2. ¿Eso nos lo va a designar o nosotros tenemos que elegir a alguien? Ah, ya, posiblemente vamos a cambiar. De la anterior versión está ahí. No se preocupen, ¿ya? Falta mucho. ¿Cuándo terminamos? En agosto terminamos, ¿no? Ah, ya no es mucho, ¿no? Un mes Mm, y algo más, ¿no? Sí, Ya, pero con anticipación los voy a decir, ¿ya? está bien, Yatichiri. Walik. Kunampis, ¿no? ¿Todo quedó claro? Muy bien, Walik, Waliki. Ahora, interesante la historia. Sí, es muy recomendable, ¿ya? Si pueden, hay truchitos esto, creo que cuesta 40, 50 bolivianitos. En el Alto he conseguido. Y habla solo todo de lo que es comida. A ver, ya, para terminar entonces, ¿quién quiere cantar? ¿Elena? Y no, Yatichiri. A la siguiente voy a cantar Yatichiri. Ya. ¿Quién se ha Yatichiri, aprendido algo? Yatichiri, Sí, Mijael. Yatichiri, ¿cómo se diría qué comida te gusta? Kunama smunta. ¿Ya? Siguiente clase hacemos esas preguntas, ¿ya? Ah, ya, Yatichiri. Ya, ahora no es te gusta, sino qué comida quieres más o menos, ¿no? Pero que sería relación con lo que me acabas de decir, ¿ya? Walik, ahora sí, nos despediremos. ¿Quién quiere cantar ahora? Tishayid Muni. Yatichiri, ¿tiene que ser la misma canción que nos has dado o puede ser otra? A ver, otro, si quieres, no hay problema. Ah, yo me aprendí una canción de ¿Ya? una, a ver, el Hawas Pankara. ¿Ya? ¿Empiezo? ¿Sí? Ya. Humata ki hawas pankara, humata ki hawas pankara, mainiro chimachura siri. Humata ki hawas pankara, humata ki hawas pankara, mainiro chimachura siri. Churau sin sanayar churita, churau sin sanayar churita, tapachachiman pikatok asti mama, palomita, tapachachiman pikatok asti mama. Gracias, Yatichiri. Oh, Waliki, Kuyakaide. Muy bien, muy bien. Waliki, Komiatinta Sipkakim, ¿ya? Ukaru Churtukueñan, ¿ya? Ahí terminamos el día de hoy. Nos vemos el día miércoles, ¿ya? Waliki Hayam. Waliki Yatichiri. Waliki Kisinkam Takene, Waliki para Pate, ¿ya? Yatichiri.